Bueno, vamos a continuar entonces con el ciclo de la revolución en Venezuela. Hoy es la quinta entrega. Vamos a hablar esta vez de desde López Contreras a Gallego, que fue lo que yo llamo los procesos de transitorios, ¿no? Entre un presidente fuerte, uno débil, una dictadura, un presidente fuerte, un ciclo, un periodo de tiempo de gobiernos eh, neoliberales, capitalistas. Después entra la revolución nuevamente, un presidente fuerte, uno débil. Entonces a Chávez se le consideraba uno de los fuertes y a Maduro se le considera débil. Eh, Cabe destacar que siempre en ese periodo han habido dictaduras, golpes de Estado, de eso hablaré más adelante también. Eh, el proceso de López Contreras abre el camino, digámoslo así, a la democracia. Eh, Luego viene una etapa transitoria que yo llamo desde de Gallegos a la Polar, que es el reacomodo de la oligarquía en el poder político y económico nacional. Eh, Luego de que Castro le quitara ese poder, por supuesto. Entonces, López Contreras inicia su carrera militar y política cuando se unió a la Revolución Liberal Restauradora, comandada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Como ven, él venía de la dictadura de Gómez y asumía el mando, igual que Delgado Chalbó venía de la dictadura de Pérez Jiménez y asume el mando. También llamada la Revolución de los 60. Eh, Tenía 16 años cuando toma esa causa de la revolución con Cipriano Castro, tras Cipriano Castro, y durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1936. Se afrontó el primer paro de la industria petrolera de Venezuela y crea la Guardia Nacional, un componente que no existía para entonces porque Gómez había conformado solamente un ejército. Eh, para entonces López Contreras llena el vacío que existía dentro del cuadro institucional del Estado y igualmente crea el Banco Central de Venezuela para modernizar el país y administrar de una manera más eficaz los cuantiosos recursos dados por el petróleo. Esto viene a raíz de las ideas de Cipriano Castro de quitarle el poder a la oligarquía. Medina Argarita termina siendo entonces el inicio del proceso democrático de Venezuela, pues con los cambios que este hizo posteriormente, se generaron las condiciones que condujeron a su derrocamiento. ¿Cuáles fueron? Casualmente las mismas. Quitarle el poder a la oligarquía. Era muy nacionalista, era muy revolucionario. Eh, Mi abuelo fue su comandante de policía para cuando el golpe de Estado y fue donde él se escondió. Lamentablemente Chávez erró un poco la historia allí. Mi abuelo me contó bastante, él estuvo allí. Eh, él, Pinto Salinas y eh, él, Pinto Salinas y no me acuerdo quién fue el otro revolucionario, los otros dos por cierto muertos. Mi abuelo no murió porque era militar y le tenían mucho miedo a eso, de paso era un militar andino y era sobrino de Santiago Briceño, casualmente, que venía de Cuando Gómez. Mi abuelo tenía cierta influencia en ese momento, era comandante general de la policía de Caracas, mayor del ejército, y Pérez Jiménez no lo asesina, pero sí lo apresa durante 8 años, en el tiempo que lo torturaron. La familia de mi mamá pasó mucho trabajo. A mi mamá la torturaron porque mi mamá era la mensajera de mi abuelo con la revolución. Y bueno,
Entonces, mi abuelo fue el que defendió a Medina Angarita en la comisaría, fue el último reducto. Estaba Ruiz Pineda con él. Por ahí tengo una foto donde aparecen ellos cuando se rinden. Y el traidor que hubo ahí fue el que posteriormente fue su asesino, Pedro Estrada. Los traicionó. Eh, Eran los líderes civiles de lo que se llamaban los revolucionarios. Mi abuelo no era civil, era civil porque estaba en calidad de préstamo, igual que pasó con Müller Rojas, que estuvo en calidad de préstamo como gobernador en Amazonas en los 80. De eso hizo un escrito anteayer referente a las milicias, donde explica el nacimiento de las milicias, que vienen desde cuando Müller Rojas estaba en el Amazonas. Entonces, eso fue más o menos para la época del 36, se hace la nueva constitución, se afrontó el primer paro nacional de petrolero, se crea la Guardia Nacional, se entra Medina Angarita al poder y se generan condiciones que conducen a su derrocamiento, y a su vez se abren las puertas al sistema democrático y gallego, que Gallegos representa en esencia de conquista social planteada desde la independencia. ¿Qué es ¿Por qué derrocaron a Gallegos? 9 meses duró Gallegos. Lo derrocan por la tierra es para el que la trabaja. Misma consigna de Zamora, la tierra y hombres libres, misma consigna de Bolívar cuando libera a los esclavos y les entrega tierra a sus combatientes, misma consigna de Boves, misma consigna de Endresote, misma consigna de todos los revolucionarios. Gallegos, aunque era fundador de Acción Democrática, recordemos que Acción Democrática nace muy revolucionaria. De hecho, no existe un himno más hermoso revolucionario que el de Acción Democrática. Tienen que ver la letra que tiene ese himno, que lo hizo un ex integrante del Partido Comunista que bueno, pasó a las filas de Acción Democrática en un proceso en el que se suponía que Acción Democrática era de izquierda, y después pasa a la derecha, después pasa al capitalismo, después al neoliberalismo, y ahora Ramos Alú lo puso Partido Liberal, o sea, en extrema derecha. Acción Democrática dejó de ser el Partido Popular, el Partido del Pueblo, el Partido Socialista, ya no es socialdemócrata, ahora es liberal, capitalista. Así que la gente que cree que Acción Democrática es un partido socialista, socialdemócrata, está equivocado. Eso ya se acabó. Pueden buscar los estatutos actualmente en el CNE, verán que se cambió de socialdemocracia a liberal. Ramos Alú hizo ese cambio. Entonces, López Contreras, que asume el poder luego de la muerte de Gómez, un periodo transitorio, como explicaba, mientras se acomodaban las fuerzas del punto fijismo. Claro está, eso fue un periodo bastante convulso, hubo muchas muertes, mucha persecución, de hecho fue el inicio de todo el desastre que hubo de genocidio, literalmente hablando, en todo lo que fue el punto fijismo. Y en ese periodo llega en primera instancia Rómulo Gallego, primer presidente electo por voto popular, y por no ser entreguista al imperio norteamericano, sino nacionalista, y asumir esas banderas zamoranas de tierra y hombres libres, es derrocado, pues, lamentablemente. Inicialmente esto lo investigué sobre Rómulo Gallego y digamos que terminó el verdadero tema con la familia Mendoza. Eso es otro cuento allí. Rómulo Gallego, en su gobierno derrocado, brindó especial atención a la educación. Trabajó, que quedó plasmado en su célebre frase: la obra fundamental del Estado es la educación, gobernar es educar, con la cual destaca su carácter cultural. Pero, además de la educación,
lo cual tampoco a las clases dominantes les conviene y les interesa. Su mayor error fue tratar de hacer una reforma agraria, que después vino Rómulo Betancourt y hizo una tal reforma agraria, y lo que fue un fraude. Tergiversó un montón de cosas allí, y lo que hizo fue entregarle las tierras a los terratenientes, a los latifundistas y a los oligarcas. Entre los cuales, por cierto, estaban los Mendoza. Casualmente esa reforma agraria la hizo un Mendoza, que fue el que creó la Polar. Posteriormente a su carrera literaria y cultural comenzó Gallego su política, que pronto lo signó como el primer mandatario presidencial del siglo XX, elegido de forma democrática, mediante el sufragio libre, directo, universal y secreto por el pueblo. Sacó 80% de los votos. Eso fue en el 48. Luego vino un mandato, eso fue posterior a un mandato interino, entre comillas, de Rómulo Betancourt, que le gustó mucho el poder y después derroca a Gallego y se monta él literalmente. Ejerce el cargo de presidente de Venezuela en 1948 por 9 meses, como dijimos, y Gallego se convierte entonces en el primer mandatario presidencial del siglo XXI, del siglo XX, elegido de manera directa, secreta y universal. Fue el presidente que más votos ha obtenido, ni siquiera Chávez logró tener los votos que él tuvo. Sin embargo, durante las primeras 8 semanas que duró de lo que duró su gobierno, de febrero a marzo, en el 48 crecieron las disputas entre los partidos de derecha y el partido gobernante, que era Acción Democrática, que después termina siendo también de derecha. Entonces hubo intentos de asesinato, se produjo un distanciamiento parcial del presidente con sectores de su propio partido, Rómulo Betancourt, quien creía que podía contar con los militares, que consideró leales, como Delgado Chalbó. Con la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, promulgada el 12 de julio del 48, casualmente, impuestos sobre la renta, donde le subieron los impuestos a los ricos, se establece la imposición adicional del 50% en el exceso de las ganancias que obtuvieran las empresas por encima de los impuestos sobre la renta tributaria a la nación. ¿Qué implicaba esto? Que además de eso, las petroleras norteamericanas también tenían que ver allí. Y fueron realmente las petroleras norteamericanas las que la creó Lee Corporation, por cierto, que influyeron en el derrocamiento de financiando a Betancourt, que casualmente después se fue a Estados Unidos, bueno, y allá vivió pagado todo por él. Rafael Caldera posiblemente también. Todos estos dirigentes pasaron a hacer eso. El 24 de noviembre del 48 entonces Gallego es apresado y el 5 de diciembre se le expulsa del país, junto a toda su familia. Por suerte no lo asesinaron porque le tenían mucho cuidado por su popularidad como escritor, como académico, como intelectual. Su separación del poder se debió a este golpe de Estado bajo el mando de los militares, encabezado por Delgado Chalbó, y lo destituyen de su cargo. Entonces, ese gobierno, esa junta de transición, la integraron el exministro de Defensa gallego, Carlos Delgado Chalbó, y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Lovera Páez. Muere así la experiencia democrática. Hasta ahí llegó, porque el punto fijismo no fue nada democrático, no fue nada electivo, sino selectivo. Se seleccionaban a los que iban a gobernar, no nada. Y eso lo hacían los partidos políticos y las élites de poder. Y Norteamérica, Estados Unidos y Norteamérica. Tras el magnicidio de Delgado Chalbó, la Junta Militar, con la intención de sumar apoyo, decidió designar a un civil como nuevo presidente, siendo escogido de Germán Suárez Flemerich, para entonces embajador del Perú, en el Perú, embajador de Venezuela en el Perú. Como estaba afuera, algo similar a lo que se hizo con Nicolás Maduro, estaba afuera, se trajo de vicepresidente por la enfermedad de Chávez y literalmente se le designó como presidente encargado
hasta el momento de la muerte de Chávez y la consecuente elección por constitucional. Eh, por lo que a partir del 27 de noviembre de 1950 comenzó a llamarse simplemente como Junta de Gobierno. Tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, se marcó el comienzo de uno de los periodos más interesantes de la historia contemporánea venezolana. Mi mamá sufrió mucho con las torturas que le hicieron y bueno, todavía hoy en día sufre los achaques en la columna por los golpes que le dieron en la columna. Y bueno, después del 23 de enero del 58 asumió el poder entonces esta Junta de Gobierno, que dirigió el proceso político del país hasta el restablecimiento del régimen constitucional. Durante este periodo provisional ascendió al primer plano la política de los partidos, se convocaron las elecciones y el país entró en una etapa de democracia representativa, selectiva, que ha sido de signo dominante en nuestra vida política en los últimos años. Durante esta etapa se sucedieron los siguientes gobiernos. La Junta de Administración Pública, creo que se llamaba así, la Junta del Gobierno, cumplió su corto periodo de gestión. Se depuró la administración pública, como siempre hacen. Lo único que no lo hicimos fuimos los chavistas, y vean lo que estamos sufriendo con toda la cantidad de sabotaje que tenemos interno. Y debimos haber hecho esa depuración. Fueron los errores de la revolución de Chávez. No era perfecto. Se depuró entonces cuando esta Junta de Gobierno, se depuró las Fuerzas Armadas, se depuró la administración pública y se reajustaron los ingresos del Estado por concepto de la renta petrolera. Se elevó a un 60% el beneficio de las compañías. Se dirige entonces el gobierno de Rómulo Betancourt, el del 59 al 64. En ese periodo de transición estaba, creo que era Ignacio Andrade se llamaba, fue que vino la devaluación al 4.30, eran $2 por un bolívar, o sea, costaba un real un dólar, y devaluaron al 4.30. Sería bueno sacar cuántos miles por ciento sería esa devaluación hoy en día. La Junta de Gobierno entonces designó un gabinete ejecutivo en el cual predominaron también los representantes de la oligarquía económica. De esta forma, los sectores poderosos de la economía supieron aprovechar la movilización popular y la falta de garra de los partidos democráticos para ocupar posiciones decisivas en el nuevo gobierno. En el gobierno de Betancourt se nombra como ministro de Agricultura y cría a Eduardo Mendoza Goiticoa, es que la cosa. Eduardo Mendoza, como ministro de Agricultura y Tierra, propicia esta reforma agraria y facilita el proceso para que las tierras pasen a nombre de sus amigos. ¿Okay? Siendo no casual ese nombramiento, se fue del 45 al 47. Vean la fecha en que se fundó la Polar y van a darse cuenta de cómo es. Y más adelantico vamos a ver. Eduardo Mendoza Goiticoa es primo de Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, que en 1941 había en 1941 se funda la Cervecera Polar, con capital totalmente venezolano, claro. Ellos dicen que es capital totalmente venezolano de ellos, pero resultó que era venezolano del país. Para 1948 surge bajo la supervisión de Juan Lorenzo Mendoza Quintero, hijo de Mendoza Fleury, la primera compañía comercializadora de los productos de cervecería Polar. La procesadora de maíz inició en 1960 la fabricación de la harina de maíz precocida, harina pan, basada en una patente 5176 que adquirió la empresa
se la robó a Luis Caballero Mejías, que fue el verdadero creador de la harina de maíz. No fue Empresa Polar, no fue Lorenzo, no fue Mendoza, no fue ninguno de ellos. Fue Luis Caballero Mejías, quien inventó en el 54 el procesamiento industrial respectivo para la arepera. La empresa se llamaba La Arepa, La Arepera. Eh, pero le hicieron la guerra y al hacer la redistribución de tierras le quitaron el maíz y la cuestión y lo hicieron ir a la quiebra hasta que se vio obligado a vender. Después de eso vino otra cuestión como la guerra de las botellas, el mismo sistema más o menos se lo aplicaron a la Coca-Cola, eso más o menos lo vamos a explicar más adelante. Eh, para esa fecha, eh, nuevamente era presidente Rómulo Betancourt, casualmente. El 41 era Betancourt, para el 60 era Betancourt, para el 58 era Betancourt, y estaban casados siempre los mismos ministros. Sería bueno que ustedes entraran, para que no digan que soy yo, entren a mismo Wikipedia y buscan gabinete de Rómulo Betancourt en los dos periodos y van a ver repeticiones allí de los Mendoza. De esto lo voy a hablar, eso lo explico yo en varios escritos. Más adelante, bueno, si quieren, búsquenlo ustedes para que lo verifiquen, para que vean que uno documentándose, uno consigue la verdad de las cosas. Para este año, entonces, como decía, era presidente nuevamente de Betancourt, que ya habían fundado Acción Democrática. Pronto se convirtió en el primer partido político del país. Betancourt gana con el 49% de los votos. Pero eso haciendo una guerra, persiguiendo a la izquierda, ya para esa época, eso fue ya el proceso de mutación de ese partido. Entonces, como decía, el 13 de febrero del 59 asume el cargo a su segundo gobierno. Se caracterizó por la apertura de la estabilización de la democracia venezolana, la promulgación de una nueva constitución, la reforma agraria, el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela con su adhesión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿okay? Que no se creó porque él quiso, vamos a estar claros. La economía estaba centrada en la independencia económica del país y al desarrollo industrial al aplicar el modelo de la CEPAL, ya por ahí no era independencia económica, y era referente a las importaciones, pues, impulsado por el ministro de Hacienda de entonces, José Antonio Mayobre. ¿Dónde se beneficia? A Polar, Mendoza. Se comienza entonces el proceso industrial filántropo. También ejerció como este filántropo Mendoza Fleury, industrial, de filántropo yo no sé, no lo veo mucho. Ejerció como diplomático, se desempeñó durante 14 años en cónsul en Filadelfia, casualmente, en Estados Unidos. Así como fue durante 9 años embajador alterno ante las Naciones Unidas. El actual Mendoza es bisnieto de ese Mendoza y ese Mendoza a su vez es descendiente de Cristóbal Mendoza, que fue el primer presidente de Venezuela, y Juana Bolívar, una hermana del Libertador. De ahí es donde salen ellos que dicen que son descendientes del Libertador. Entonces, de ahí sale Leopoldo López, que es primo de Lorenzo Mendoza, a decir que es descendiente del Libertador. Era hermano de Pedro Mendoza, el pariente vivo más cercano de Simón Bolívar,
Su hermano mayor, Eugenio Mendoza, quien murió en el 79, estando yo niño todavía, eh, fue uno de los más grandes empresarios ya para ese entonces, imagínense, en 10 años, 15 años, ya era el más grande empresario, de los más grandes empresarios en Latinoamérica, en la comercialización de maquinaria de construcción, de producción, tenía las cementeras, pinturas, papel, alimentos. Fue ministro del general Medina Angarita y de la Junta Militar del 58 y fue precursor del concepto de la responsabilidad social empresarial de la Universidad Metropolitana de Caracas. Ahora, el nieto de Eduardo Mendoza, hijo de su hija Antonieta Mendoza, es Leopoldo López Mendoza, exalcalde del municipio de Chacao y el golpista líder de la oposición. En 1954, cuando fue creada la refinadora de maíz de Venezuela, de maíz venezolana, de la Polar, se desarrolló un sistema para producirla a gran escala a nivel mundial. Entonces, ese sistema facilita la preparación de las arepas y Mendoza lo trata de hacer internacional. Pero, como todos los ricos, para no utilizar sus recursos, comienza con el chavismo casualmente a hacer la guerra económica, comienza a pedir dinero, esto es lo que habla Mario Silva, y aumenta todo ese proceso. Eso hablaremos más adelante. Tengo un par de escritos específicos de eso. Entonces, como estaba diciendo, Betancourt sienta las bases de la persecución, del punto fijismo, por eso le dicen padre de la democracia, si es padre de la democracia, representativa y opresora, de la democracia oligarca, de la democracia de las élites empresariales y políticas, de la democracia dependiente del Norteamérica, de otro imperio. Y bueno, esa democracia de la que gracias a Dios ya no formamos parte desde el 99, que los ciudadanos tomamos nuestra propia constitución y la creamos y la votamos y la defendemos. La hemos defendido por 20 años durante por lo menos 2 veces al año. Se nos presentan los intentos de disolver la constitución. Desde el mismo 2001, desde el 99 mismo incluso, porque cuando se mandó a votar en contra de ella la oposición, los adecos fueron unos, porque ellos querían su constitución punto fijista y querían seguir gobernando ellos y recuerdo yo, sin derechos humanos, porque estaban derogados los derechos, pues, sociales. El golpe de Estado, no, el toque de queda fue permanente desde el 59 hasta la fecha, hasta el 99, hasta el 98, que Chávez ganó la presidencia. Entonces, bueno, en la parte 6 se lo voy a explicar más adelantico. Recuerden ponerle me gusta al canal de YouTube y ponerle me gusta al video y suscribirse al canal de YouTube para que le lleguen los demás videos que voy a estar escribiendo, que cada vez se van a hacer más interesantes. Estos son un poquito tediosos, pero explican más o menos la base de esto. Este es un poquito el más enredado, porque es el transitorio, ¿no? Y estoy hablando de 3, 4 presidentes de un solo golpe. A manera corta, porque apartando a Medina, incluso apartando al mismo Pérez Jiménez, que hizo muchas obras en el país, llevó al país a un desarrollo avanzado.
hizo el país una potencia y por eso lo derrocaron los norteamericanos. De hecho, lo derrocaron en el momento en que él decidió ser más nacionalista y quería hacer la toma de las petroleras, quitárselas a las empresas norteamericanas y bueno, eh, la, la petrolera que tenía la Creole, que tenía hasta su noticiero, dominó la, la opinión pública, como hacen los medios actualmente, y lograron derrocarlo. Eh, lo derrocaron los norteamericanos. Bueno, realmente no, él se fue. Y bueno, agarró unos reales, unas cosas ahí del Banco Central y se fue. Entonces, bueno, lamentablemente eso le manchó todo, bueno, eso y los asesinatos y las persecuciones. Le mancharon todo el trabajo de obras públicas que hizo, que fue bastante bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar en la próxima presentación, que sería el capítulo 6.